Recibimos, como fue anunciado, a Jair Krischke, un activista por los derechos humanos brasileño, que le agradecemos su presencia. Gracias por venir. Es un gusto estar con ustedes. Levantarse temprano en estos días de visita en el Uruguay. Y muchísimo frío. Exactamente, para los hermanos brasileños deben sentir las bajas temperaturas. No, en Río Grande del Sur también hace frío como acá. Menos un poco, claro, es verdad. Claro, no se siente tanto. Ya vamos a estar hablando. Ayer participó de la presentación del libro El secuestro de los uruguayos, del periodista, su compatriota, ahí lo estamos viendo en pantalla, de Luis Claudio Cunha. Un trabajo bien importante, que va a ser gratuito además, sí, de difusión. Va a estar accesible para todo el mundo en internet. A ver, por lo que pudo ver, por lo que conoce a Luis Claudio, ¿qué es lo que más destaca de este libro? Yo te diría, es alguna cosa importantísima en realidad, de que fue el único caso de un operativo Cóndor flagrado mientras estaba en marcha. Es el único caso. Yo te digo porque actuamos mucho también, ¿no? Luis Claudio como periodista y nosotros como militantes activistas de derechos humanos. Yo te digo así, en este momento, mira, esto fue en 1978. Nosotros no sabíamos que este tipo de operativo se llamaba Operación Cóndor, Operativo Cóndor. Fue un secuestro, ¿no? Y no te imaginas qué lucha para poder ir buscando los datos y presentando. Y eso terminó después en una causa en la justicia de Brasil, importantísima, porque este trabajo periodístico de Luis Claudio, no te imaginas cómo fue demorado, porque hasta ubicar a algunas personas, algunos personajes, ¿no? Fue un trabajo increíble. Y sabe que cuando por primera vez Luis Claudio va a la casa donde vivía Liliana Oliversindo y los niños, los reciben policiales que ponen la pistola en la cabeza. Y el fotógrafo que acompañaba fue el tipo que, ¿sabe? Ojo de fotógrafo, ¿no? Este tipo que puso la pistola en la cabeza, yo lo fotografié alguna vez. Y ahí van a un archivo fotográfico de un diario de Porto Alegre, hasta que es de este tipo. Era un jugador de fútbol. Sí, mucha gente no conoce la historia, pero es el secuestro de uruguayos, inclusive de niños, sí, en Porto Alegre, que es desactivado por la presencia de periodistas y se evita lo que se entiende sucedía habitualmente con los operativos del Plan Cóndor, que era el secuestro y el asesinato. O sea, la historia esa terminaba en la muerte, sí, de las personas secuestradas. Y el robo de los niños. Esta era la práctica, ¿no? Y todo eso se transforma por un periodista y un fotógrafo que van al local, ¿no? Esto es impresionante, ¿no? Y esta investigación, imagínate, a raíz de saber que este tipo había sido un jugador de fútbol, y ahí sí tú puedes buscar dónde está ahora. Claro, ese es otro tema también a destacar. Uno de los integrantes del comando que participaba de la operación de secuestro era un jugador del Internacional de Porto Alegre. Sí, había sido. Sí, sí. Ya estaba, sí, estaba retirado. Jubilado, sí. Pero había una persona relativamente conocida. Sí, sí, sí. Como si el día de hoy un jugador de uno de los equipos grandes de nuestro país participara de un operativo de estas características, retirado, ¿no? Pero después hay una otra figura importante. Un soldadito uruguayo. Soldado uruguayo, Hugo García Rivas, que nos busca diciendo, yo participé del operativo. Como soldado, yo trabajaba como fotógrafo de la compañía de contrainformaciones del ejército uruguayo. Y yo puedo contarle todo y traerle fotos de quién por la banda uruguaya participó. Le traigo toda la información. Pero quiero una cosa. Quiero ir a Europa como refugiado. En este momento decimos, sí, claro. Sí, pero yo tengo una nenita también y mi señora.
Oh, tranquilo, puede venir. Y yo me imaginaba que el tipo nunca volvería a Porto Alegre. Y volvió. Y ahí trae todo un material. Llamamos 6 testigos y tomamos formalmente la declaración, ¿no? Firmada por él y por los testigos. Y pasamos 42, 43 días negociando qué país lo recibiría. Fue terrible porque siempre trabajamos mucho en esto. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ¿no?, lo llevaban a las personas y se iban a Europa. Pero cuando llegamos con este caso, nos decían no. Trabajamos para las víctimas de este señor, pero este señor no. Y ahí sí fueron 40 y tantos días para, con la Cruz Roja Internacional en Ginebra, logramos que Noruega lo recibiría. Y fue lo que pasó, ¿no? Con este documento juntamos a la causa que estaba en la justicia, ¿no? Y se logró también la primera condena de alguien por participar en el operativo. Claro, del lado brasileño, ¿no? Sería muy interesante profundizar en el caso, pero yo no me quiero quedar solamente en esta situación que hace el libro, que es narrado, es un libro extenso aparte, no es un libro chico, tiene más de 300 páginas. Con muchos datos. Con muchos datos, con mucho detalle de lo que se conoce como el Operativo Cóndor, que incluso, y ayer yo se lo preguntaba a Luis Claudio, ¿qué sienten cuando hay gente que todavía niega que existió el Operativo Cóndor? Porque eso existe todavía. Sí, no, claro que sí. No hay gente que niegue el Holocausto. Sí, es más o menos lo mismo, ¿no? Es negar lo que es más que evidente. Es así. Hay casos que se comprueba y uno sigue negando, ¿no? Esto, y también el otro tema es la impunidad, ¿no? La impunidad vigente en nuestros países, tanto en Uruguay como en Brasil. Nosotros, como te decía, logramos la condena de un solamente policía, porque fueron recorriendo hasta la Suprema Corte. Y el menorcito, el menos importante, pagó la cuenta. ¿Y sabe la condena cuál fue? 6 meses de detención por abuso de autoridad. Al final del gobierno, que fue el último gobernador de dictadura en mi estado, en Río Grande del Sur, uno de los últimos actos del gobernador fue ascenderlo. Ganó una ascensión en los cuadros de la policía. Y algunos colegas tuyos, periodistas, me preguntaron, ¿y qué te parece esto? Y digo, nada más merecido que esta. ¿Por qué? Como restó solamente el condenado, entonces él solito manejó 2 autos de Porto Alegre a Uruguay, secuestrando una pareja y 2 niños. Entonces, este tipo sí tiene que merecer una ascensión, porque fue el único. Y te digo así, los uruguayos identificados, nada. Esta impunidad es que permite a que personas nieguen. Aquí en el Uruguay está bastante entredicho y bastante en cuestión el tema de si es posible o no obtener más información. Se dice muchas veces las fuerzas militares de hoy nada tienen que ver con la que participaron de estos operativos. Se estigmatiza a veces desde algunos sectores a quienes hoy están en las fuerzas militares por lo que hicieron quizás muchas personas, que es verdad, la mayoría de los efectivos militares de hoy seguramente hace 40 años ni siquiera, capaz que algunos ni siquiera eran nacidos, la mayoría quizás no eran nacidos. ¿Por qué es tan difícil hallar más información y encontrar la verdad y la justicia? Yo diría sí, porque, y decís muchísimo bien, ¿no? Bueno, pasaron casi 40 años. Bien. Pero muchos de estos señores que participaron de estos hechos criminales
hasta hace poco eran profesores en las academias militares. Y claro, y hay como que una secta, ¿no?, de que no abren los archivos. Todo esto está en los archivos. Y dicen que no existe más. ¿Cómo que no existe más? ¿No? Hay una norma internacional, ¿no?, que nunca se destruye información. Esos archivos existen acá en Uruguay, existen en Brasil, ¿no? Y se tiene que abrir los archivos y saber, porque ahí está. ¿Sabe que la vida militar, ¿no?, la vida castrense, tiene hábitos inamovibles? Es de registrar todo. Esto existe. Y los gobiernos, y cuando digo los gobiernos, digo los gobiernos de la región, ¿no?, del Mercosur, y puede subir un poco más al norte. Ellos son responsables por esto. Vivimos en estados democráticos de derecho, pero no logran avanzar en este tema. Yo diría así, creo que la Constitución uruguaya dice, como dice la Constitución de Brasil, ¿no?, que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la Nación. Bueno, si está escrito en la Constitución, simple, ¿no? El presidente, como comandante que te da una orden, abran los archivos. ¿Y eso es más reprochable todavía a gobiernos que han tenido un tinte de izquierda? Yo te diría así, casi de izquierda, ¿no? Vamos a ser serios en esto. En nuestra región, ningún gobierno se puede decir que fue un gobierno de izquierda. ¿Y qué sería un gobierno de izquierda? Sería así un gobierno que tiene una ideología clara y que no negocia. Porque, te digo así, hablo de mi país, tranquilamente. En Brasil no hubo transición de dictadura a democracia, hubo transación. Son palabras de una sonoridad semejante, pero absolutamente distintas, ¿no? Y los militares y policías entraron en este paquete. En Brasil no hay ningún militar o policía que sufrió una condena. Acá hay, pero en Brasil no, absolutamente no. Y te digo así, y en Brasil, los militares brasileños, gente joven, gente que cuando pasaron estas cosas, o recién estaban ingresando en la academia militar o saliendo, pero que tiene la misma postura, la misma posición de no abrir los archivos y de absolutamente tapar este tema. El expresidente Mujica, cuando se menciona todo este tipo de asuntos, él participó como guerrillero obviamente, dice, ¿se va a terminar el dolor o vamos a superar el tema de la dictadura cuando todos los que hayamos participado en esos años y en esos hechos estemos muertos? ¿Es una visión compartible? Yo te diría, sinceramente, es absolutamente inmoral. ¿Cómo? ¿Vamos a morir todos? No, no es así. Es la historia. Es la historia de nuestros países. Y el gobernante jamás puede decir esto. Te diría así, también el presidente Mujica decía otra cosa que a mí me llamó mucho la atención. Yo estuve acá en Montevideo cuando el presidente Mujica ascendió. Y dije, ¿cómo fue bien? Yo no seré el algoz de mis enemigos. Como persona privada, tranquilo. Como presidente, no. No se puede decir esto. ¿Eso fue reflejar una especie de pacto? Sí, ¿cómo? ¿Sabe? El presidente de la nación tiene compromisos como presidente de la nación. Yo personalmente, pues, perdono a este señor, pero como presidente de la nación, no se puede decir esto. Yo tengo admiración por José Mujica, pero esto absolutamente no comparto de ninguna manera. Quizás no todo el mundo lo sepa, pero usted es una de las personas que fue amenazada vía mail por este autodenominado Comando Barneix. Cuando recibió ese mail,
donde lo amenazaban de muerte. Sí. De hecho, vino con cierta custodia especial y eso, para esta visita al Uruguay. Yo te digo así, era un momento de un tema importante, el libro, ¿no? Y claro que yo entendí que debía venir acá, porque en la medida que te asustas con estas cosas, esta gente crece. Entonces, mi presencia también es un mensaje. No los temo por nada. Y también te digo, yo soy un uruguayo ad hoc. Tengo encantos por este país. Nosotros brasileños tenemos una gran deuda con Uruguay, que cuando del golpe en Brasil recibió a más de 5.000 brasileños. El presidente João Goulart, Leonel Brizola, ministros importantes del gobierno, todos se vinieron para acá. Recibieron un cariño y una atención fantástica. Entonces tenemos una deuda con este país. Pero, amigo, ahora pasar esto y el presidente Tabaré Vázquez no decir una palabra. Tenemos un ministro de Defensa amenazado, el fiscal general de la Nación, la presidenta del órgano de Derechos Humanos de la Nación. Estoy nombrando 3 importantes figuras del Estado uruguayo. Y el presidente no dice nada. A mí me sorprende, porque no es admisible, ¿no? Se tiene que decir y se tiene que investigar. Lo que se dice es que el mail se envió desde una plataforma que hace muy difícil la investigación del origen. Quiere decir que también los que enviaron el mail no es que son personas que no conozcan del tema, ¿no? O sea, hay cierta especialización al momento de realizar la amenaza de muerte. Yo te diría así. Yo no soy un experto en informática, pero creo que un muchacho entre 14, 15, 16 años sería capaz de llegar de dónde salió. No creo que haya sido un muchacho de 14, 15, 16 años. Sí, esta gente sabe mucho. Esta nueva generación sabe mucho. Es posible, pero de cualquier forma, dejamos de lado. Pero las figuras, no se sabe. El mes pasado, en Buenos Aires, en la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo les dije, y repito ahora, hasta las piedras de Montevideo saben quién son estas personas, o no. Entonces, hay que tener una voluntad política de investigar. Y no quiero ni saber de qué computadora salió el mail, pero se puede llegar a los autores tranquilamente, ¿no? Y te digo que... Falta voluntad, entonces, de poner fin a estas cosas. Más que evidente. En esta reunión, en la sesión de la Comisión Interamericana, el Estado uruguayo no se hizo presente. Bueno, hubo polémica por eso también. El gobierno explicó que en realidad se envió un adjunto, en fin. Es verdad que la imagen de la silla vacía con el cartelito de Uruguay era una imagen fuerte. Sí. Y para mí, ¿cómo yo leo este hecho? Que el Estado uruguayo no quiso discutir el tema. Sabes que, por ejemplo, la comisión en estas sesiones llama varias veces Estados Unidos por el tema de Guantánamo. Estados Unidos, el gobierno, el Estado, va a una reunión. Puede decir cualquier cosa, pero va, está presente. Esta ausencia del Estado uruguayo a mí me sorprendió negativamente. ¿Cómo que no está? Hasta para decir cualquier cosa. Pero tiene que estar, ¿no? Lamento profundamente. ¿Hay que ir perdiendo la esperanza de encontrar...? No, te digo así.
¿Más información? Con compañeros uruguayos, ¿no? Se está investigando. Y creo que un poco más vamos a volver a hablar de este tema, ¿no? Indicando mínimamente caminos para llegar a los autores. Y claro que hay gente. ¿Los autores de qué? ¿De la amenaza? De la amenaza. Sí, claro que sí. Esto no va a quedar por acá. Sí, pues sí, estamos trabajando en esto, ¿no? Porque no es difícil. Hombre, hoy no es difícil saber, ¿no? Ahora, tiene que tener voluntad política, esto es claro, ¿no? Este silencio a mí me llama por demás la atención. No puede ser así, ¿no? Es una amenaza, es crimen, no es una cuestión política, es crimen. Y crimen tiene que ser reprimido, ¿no? Ahora, estos señores confortablemente hacen esto y no pasa nada. Es un peligro, es un riesgo para la democracia. Te digo así, pasamos por un duro periodo en nuestros países y tenemos que crear mecanismos para que nunca más vuelva esta dictadura. Esa iba a ser la última pregunta, porque usted en la presentación del libro ayer, yo no voy a decir alertó, pero sí hizo especial hincapié en que la falta de sanciones, la impunidad, entre otras cosas, pueden promover que las nuevas generaciones pierdan el efecto del riesgo. Pasó una dictadura y en realidad no pasó nada. ¿Ese es el mayor problema? ¿Pensar que en próximas generaciones puede volver a repetirse? Yo te digo así, es un problema de nuestros países todos, no es algo especial a Uruguay, de nuestros países todos. Son dos cosas, la impunidad, ¿no? Que dice claramente, es un mensaje así, ¿no? Pueden cometer este crimen de lesa humanidad que no pasa nada, ¿no? Ahora, los ladrones de gallinas, no, tenemos que punirlos. Es una desproporcionalidad que el Estado promueve. Pero, además de esto, ayer también yo llamaba la atención. En el público había poquísima gente joven, poquísima gente joven. Y yo creo que el antídoto contra dictaduras es la gente joven conocer, saber lo que pasó, tener la exacta dimensión de lo que pasó. Es la única manera de garantizar. Y ayer me llamó la atención. Me decían que habían otras actividades que son más atractivas a los jóvenes. Un festival de cine, documental, está bien. Pero de cualquier manera, ¿no? Yo estaba sentado ahí, una sensación de que nosotros, los que lucharan contra las dictaduras, estamos ahí, hablando para nosotros mismos. Y esto no puede ser. La escuela tiene que hablar de esto. La universidad tiene que hablar de esto. Se tiene que publicar, no un libro de Luis Claudio, millares de libros que traten del tema. Se tiene que hacer cine, se tiene que hacer teatro, para que esto se forme una conciencia que tiene que ser colectiva, sino un o el otro. Nosotros estamos muriendo. No solamente, como decía Pepe Mojica, que va a morir, y vamos todos a morir, pero la gente joven tiene que saber de esto. Jair Krischke, agradecemos su presencia esta mañana y volveremos a conversar seguramente, si surge tranquilo. Alguna información como la que... Es un placer siempre estar con ustedes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.